de Él pueden venir las buenas obras. Por eso siempre sigámosle a Él y en todo momento podemos considerar que Él trabaja en nuestras vidas. Vamos a comenzar cantando esta noche, vamos a cantar el himnario Canción de mi Espíritu, el himno número 120. Himno 120, suenen las campanas en tu corazón. Suenen las campanas en tu corazón y la paz de ti nunca se apartará. En tu largo caminar el Señor contigo va. Campanas alegres en tu corazón, suenen en tu corazón, suenen en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés, suenen las campanas en tu corazón. El amor de Cristo incomparable guía cada día tu duro viaje. Misericordioso es, su palabra es tu paz. Campanas alegres en tu corazón, suenen en tu corazón, suenen en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés, suenen las campanas en tu corazón. Cuando la tormenta llegue ante ti, la gracia de Cristo te hará vencer. Aunque no le puedas ver, el Señor contigo está. Campanas alegres en tu corazón, suenen en tu corazón, suenen en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés, suenen las campanas en tu corazón. Si la voz de Cristo guía tu vida, abundante gracia vendrá hacia ti. El Evangelio debes anunciarlo por doquier. Campanas alegres en tu corazón, suenen en tu corazón, suenen en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés, suenen las campanas en tu corazón. Las campanas del Evangelio deben resonar por doquier, llevando ese Evangelio de que Jesucristo ha muerto por nuestros pecados y nos ha dado la salvación, que por Él somos justos, santos y perfectos, que por Él hemos dejado de tener pecado, porque Él se los ha llevado en la cruz, murió por nosotros y nos dio la salvación. De esa manera, Él nos ha librado de nuestros pecados. Vamos a seguir alabando esta noche, vamos a cantar el himno número 119. Himno 119, de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera Dios amó al mundo, que a su Hijo envió a darnos libertad. Un día volverá en gloria y majestad. Oh, qué gran amor por mí. El infinito amor de Dios nos abrazó. El mundo lo cambió, nos hizo sus hijos. No importa el idioma ni las fronteras, somos hermanos por Él. El Señor da su gracia a todos por igual, no hace distinción, su amor es sin igual. Unidos al sonido del arpa de paz, alabamos tu amor.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna, dice, ¿no? Realmente debemos creer en la obra la cual hizo nuestro Señor por nosotros, entregando y dando su vida por toda la humanidad en realidad. Y este mensaje es el que se debe llevar hacia las naciones, hacia los rincones de la tierra, para que todo el mundo sepa que nuestro Señor Jesucristo nos salvó con esa sangre preciosa, nos lavó, nos limpió, nos dio la salvación. Vamos a seguir alabando, vamos a cantar el himno número 91. Himno 91, es todo para mí. Es todo para mí, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Dio su vida por mí, por su gran amor. Es todo para mí, es mi Señor. Es mi felicidad, es mi Señor. Es mi felicidad, es mi Señor. En el mundo no hay la felicidad. Es mi felicidad, es mi Señor. Tengo vida por Él, es mi Señor. Tengo vida por Él, es mi Señor. Mi vida fracasó y Él me rescató. Tengo vida por Él, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Niego mi propio ser, sigo a Jesús. Es todo para mí, es mi Señor. Él dio su vida por nosotros y nosotros de esa manera también debemos de negar, ¿no?, nuestro propio ser, nuestra vida misma para poder seguirle. Por eso dice, ¿no?, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y solamente en Jesucristo podemos hallar la paz, el perdón, la tranquilidad. Realmente en Él encontramos el verdadero amor y la verdadera felicidad. En nuestro Señor Jesucristo, el cual murió por nosotros en la cruz. También así mandamos saludos a los hermanos que sintonizan mediante las redes sociales, mediante Facebook o YouTube. Y también pueden comentar, dar un like, compartir con aquellas personas que también necesitan de la palabra, necesitan del Evangelio, compartiendo entre nuestros amigos, ¿no?, mandando el link, podemos escuchar muchos. Y también pueden escuchar a aquellos mediante Radio Jerusalén, la emisora que está a las 24 horas con nosotros, llevando el Evangelio, también escuchando la prédica de los pastores de la misión. Realmente podemos avanzar y que nuestro espíritu también puede recibir ese alimento el cual Dios nos quiere dar. Vamos a seguir alabando esta noche. Vamos a cantar el himno número 114. Himno número 114, no hay amigo como Cristo. No hay amigo como Cristo,
en el mundo no lo hay. Me rescato de la muerte y conmigo Él está. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Oh, qué Salvador es Cristo, Él es todo para mí. Aunque es fuerte el enemigo, confiaré en el Señor. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Entregó su vida a Cristo para darme libertad. Su gran amor es eterno, en el cielo le veré. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. No hay amigo como Cristo, en el mundo no lo hay. Me rescató de la muerte y conmigo Él está. Oh, qué Salvador es Cristo. Él es todo para mí. Aunque es fuerte el enemigo, confiaré en el Señor. Entregó su vida a Cristo para darme libertad. Su gran amor es eterno, en el cielo le veré. Son las estrofas, ¿no?, del himno número 114, ¿no? De no hay amigo como Cristo. Y es que realmente Él es el verdadero amigo, el amigo fiel, que nunca nos va a traicionar. Y confiamos en Él plenamente en nuestras vidas. Y Él también así hará por nosotros. Vamos a seguir alabando esta noche, vamos a cantar el himno número 107. Himno 107, inescrutables riquezas. Inescrutables riquezas de Dios que no se pueden contar, riquezas llenas de gracia y perdón, más bellas que oro son. Bellas riquezas que no se pueden contar, inescrutables riquezas de Dios, más bellas que oro son. Inescrutables riquezas de Dios, ¿quién no las quiere tener? Joyas hermosas para mi vida, perlas que puedo usar. Bellas riquezas que no se pueden contar, inescrutables riquezas de Dios, más bellas que oro son. Inescrutables riquezas de Dios que cubren todo el mundo. Para el creyente es felicidad en todo su caminar. Bellas riquezas que no se pueden contar, inescrutables riquezas de Dios,
más bellas que oro son. Inescrutables riquezas de Dios, todos las quieren tener. Las tentaciones podrán resistir los que las quieren ganar. Bellas riquezas que no se pueden contar, inescrutables riquezas de Dios, más bellas que oro son. Dios nos ha dado grandes riquezas, nos ha dado talentos para poder llevar su palabra, para poder compartir este evangelio. Y uno de los principales talentos es la salvación. La salvación la cual Él nos ha dado, llevándonos esa cruz tan pesada por nosotros. Y de esa manera avanzamos día a día escuchando el evangelio, nutriendo también el Espíritu, para que el Espíritu se fortalezca y en toda situación o dificultad la cual estemos pasando, recordar que siempre Dios está con nosotros. La palabra se va incluyendo cada vez más en nuestros corazones y solamente Él es el que trabaja, Él es el que da la esperanza a este mundo. Por eso es muy necesario llevar esa palabra a todos los lugares donde Dios nos permite. Seguimos alabando esta noche, vamos a cantar el himno número 106. Himno número 106, Mi Dios y yo. Mi Dios y yo andamos libremente como amigos en pastos verdes. De la mano caminamos alegres, mi Dios y yo en peregrinación. De la mano caminamos alegres, mi Dios y yo en peregrinación. Mi Dios hace de lado mi pasado, pues preparó un futuro para mí. Cada sueño, aunque sea imposible, mi Dios hace que sea realidad. Cada sueño, aunque sea imposible, mi Dios hace que sea realidad. Mi Dios y yo peregrinamos juntos, nada en el mundo nos separará. Aunque pasen los cielos y la tierra, la palabra de Dios no pasará. Aunque pasen los cielos y la tierra, la palabra de Dios no pasará. Todo en este mundo puede pasar, toda situación, toda dificultad, el dinero, las cosas terrenales, pero su palabra nunca pasará. Siempre está presente en nuestros corazones, en nuestras vidas. El Evangelio, la Biblia misma es nuestro reflejo. Por eso escudriñando su palabra y escuchando más como la guía de los pastores, también podemos avanzar con un corazón firme, alegre, felices, porque Dios nos ama, porque Él da a sus hijos lo mejor para poder avanzar, que es su palabra. Seguimos alabando esta noche, vamos a cantar el himno número 101. Himno 101, Necesito a Jesús. Necesito tan solo a Jesús, un amigo preciado para mí. En el mundo nadie lo iguala, cargó todas mis aflicciones Jesucristo. Necesito
necesito a Jesús cada día. Bajo el brillante sol o en dura tormenta, en cada día me guía solo Cristo. Necesito tan solo a Jesús, es mi guía en todo camino. Y delante de mis enemigos, lucha por mí en la batalla, Jesucristo. Necesito a Jesús cada día. Bajo el brillante sol o en dura tormenta, en cada día me guía solo Cristo. Necesito tan solo a Jesús, es la verdad ante el pecado. Por el vivo no hay gracia mayor, con su poder la salvación dio Jesucristo. Necesito a Jesús cada día. Bajo el brillante sol o en dura tormenta, en cada día me guía solo Cristo. Hasta aquí con las alabanzas. Nos va a guiar el hermano Peter Olveiro. Buenas noches, hermanos, hermanas. Vamos a iniciar nuestro culto de oración. Esta noche, por la gracia de Dios, estará dándonos la palabra el pastor Rubén Huanca, ¿no? Nuestro pastor, siervo mayor, pastor Andrés, viajó, ¿no?, con rumbo a Corea. Justo ahora está en Santa Cruz, ¿no? Tiene un seminario que le han invitado los seños, ¿no? Deben estar felices, todas las familias deben estar ahorita en Santa Cruz. Vamos a iniciar entonces esta noche orando. Pueden inclinar sus cabezas, por favor. Dios Padre, esta noche queremos acercarnos a usted, siempre agradecidos por todo lo bueno que hace en nuestras vidas, por darnos su palabra mediante sus siervos. Gracias, Padre, por permitirnos oír todos los días mediante la hora piadosa. Nos despertamos siempre oyendo su palabra, que es agua fresca de manantial, lavando de todo mal, pensamiento, a veces de desánimo que tenemos, Padre, pero recibiendo su palabra, pues nosotros podemos avanzar todos los días, Padre. También tener comunión con usted mediante el Zoom, conectándonos con los hermanos, Padre. Usted siempre permite ese corazón abierto de los hermanos que oran todos los días, Padre, por la familia, por la iglesia, por las necesidades de la zona y también más que todo, por las dificultades en este tiempo que estamos pasando, Padre. Usted pueda trabajar también en el corazón de las autoridades, del presidente de la República, de los ministros, para que ellos también puedan recibir la sabiduría, Padre, y ellos también nos puedan dirigir en este tiempo tan dificultoso que tenemos, Padre. Pueda también derramar de su misericordia a todos los hermanos de la iglesia, Padre, de sus necesidades. Tal vez tienen dificultad de salud, pueda también restaurar su salud, Padre, dándoles restauración de salud. Tal vez no tienen trabajo, pueda bendecirles también con trabajo, Padre, para que ellos puedan sustentar su familia y así también puedan abrir su corazón para también dar ofrendas y diezmos a la iglesia, Padre. Y así las finanzas de la iglesia puedan también fluir bajo su corazón, bajo su mirada del siervo pastor Andrés, más que todo de usted, Padre. Esta noche queremos también pedir por el viaje del pastor Andrés, quien está en este tiempo viajando a Corea, al campamento que ha de ver, Padre. Cuide de su familia, de su esposa, misionera Luz, que ellos lleguen bien allá a Corea y también puedan tener la comunión con el pastor Oxopar, Padre. Ellos también puedan retornar también sin ninguna dificultad, Padre. Cuide de ellos, de su salud, más que todo de su bienestar, Padre. Esta noche también queremos orar por todos los hermanos que están presentes. Ellos vinieron abriendo su corazón para recibir su palabra.
de los que están por venir, también puedan apresurar sus pasos y estar junto con usted recibiendo su palabra que dará esta noche su siervo, Pastor Rubén. Y los hermanos que también se alejaron. Padre, de alguna forma usted también puede llegar a su corazón, para que abriendo su corazón también puedan participar en las actividades que tenemos en este tiempo. Por zona tenemos seminarios, Padre. Mañana empieza algunas zonas el día viernes empieza, Padre, algunas zonas a hacer sus actividades. Pueda también usted iluminar a los hermanos, familiares, amigos que van a invitar. Ellos también pueden recibir la palabra de la salvación, Padre. Trabaje fuertemente en este tiempo en la Iglesia de la Paz, Padre, con la ofrenda decidida y así también en el corazón de las personas que nos están dando el mueble, Padre. Así esta noche queremos orar, Padre, dejar todo en sus manos. Usted dirija este culto de esta noche, Padre, orando en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bueno, vamos a continuar esta noche. Como decía, en este tiempo estamos con actividades, ¿verdad? En la zona, muchas zonas estamos preparando, ¿no? Una fecha determinada según nuestro tiempo. Nos hemos hecho programar, ¿no? los guías de zona para que puedan ellos, o sea, que podamos organizarnos mejor, ¿no? Sin ninguna dificultad, siempre por la guía del pastor Rubén y el evangelista Adam, ¿no? A quien les dejó esa tarea el pastor Andrés. Nosotros bajo esa guía avanzaremos, ¿no? Con las actividades de las zonas. También tenemos que orar todos los días para que las zonas tengamos, ¿no? Nuevos invitados y que los invitados también puedan llegar a la iglesia. Bueno, quiero dar también la bienvenida, ¿no? A todos los hermanos que vinieron y los que están por llegar. Ustedes también pueden recibir la palabra esta noche, ¿no? Vamos a invitar al grupo Coro Nueva Alegría, ¿no? Que siempre todos los miércoles y domingos siempre están haciendo su presencia, ¿no? Ellos con el corazón abierto vienen y nos dan unas alabanzas hermosas para que nuestro corazón se refrigere, ¿no? Con la alabanza que nos interpretan. Un aplauso, por favor, por ellos.
a Cristo no tiene comparación. Mi Señor es verdadero, bueno y lleno de piedad. Toda mi alegría es Cristo, más que mi propia vida. Encontré la vida eterna en el seno del Señor. El amor de Jesucristo es mi eterna salvación. Hizo todos mis pecados blancos como la nieve. Toda mi alegría es Cristo, más que mi propia vida. Encontré la vida eterna en el seno del Señor. La mano de Jesucristo cada día me guía. Su poder es mi reposo, Él es todo para mí. Toda mi alegría es Cristo, más que mi propia vida. Encontré la vida eterna en el seno del Señor. Alabo a Jesucristo, fuente de agua viva. Lo haré al Rey de gloria por toda la eternidad. Toda mi alegría es Cristo, más que mi propia vida. Encontré la vida eterna en el seno del Señor. ¿No? Nos llenan de mucha esperanza, ¿no? Y más que todo de alegría al corazón, ¿no? Un aplauso más para el grupo que todos los miércoles están, ¿no?, presentándonos. Vamos a ver un video del Encuentro Mundial de Corea del año pasado, ¿no? Podemos también nosotros, hermanos, por la gracia de Dios, participar, ¿no?, en este evento que se va a llevar ahora en estos días. ¿Por qué no podemos ir? Se puede, ¿no? Solamente tener fe y más que todo esperanza. Entonces vamos a ver el video, hermanos, del Encuentro Mundial de Corea. I'm from Germany. Je viens du Bénin. Ja, somos Makedonia. I'm from Ghana. Kami ay mula sa Pilipinas. We are from Fiji. We're from America. 한국에 오신 것을 환영합니다.
글과에 몸은 단번의 근심으로 말미암아 우리가 거룩함을 얻었노라. Once for all. 아멘. 할렐루야. Hallelujah. Hermoso, ¿no? El campamento que se va a llevar a cabo, realmente, ¿no? Nos ilumina el corazón y más que todo, de mucha esperanza, ¿no? Casualmente hoy día con un creyente que es de la iglesia Los Amigos, me chocó en el teleférico, ¿no? Una anécdota que les puedo comentar. Me empieza a hablar de la situación del país y bueno, lo noté, el tono de que él tenía era el arrepentimiento más o menos, ¿no? Que tenemos que tener para poder recibir la gracia del Señor. Y yo también en ese sentido le empecé a hablar y al final hemos concluido de que él había sido de la iglesia Buenas Nuevas, ¿no? Yo le pregunté, ¿de qué iglesia usted? Le dije. Y de la iglesia Buenas Nuevas yo soy, le dije. Ah, del pastor Oxopar. Ellos conocen, ¿verdad? Porque vimos la iglesia de Copusquía y ¿no? Eran de ellos, pero por la gracia de Dios los hermanos vinieron a la iglesia, ¿verdad? Ellos ya son parte de la iglesia, la familia Choquehuanca, creo que es, ¿no? Ellos, a Colquehuanca, sí, ellos, entonces pertenecían anteriormente a esa iglesia, ¿no? Los Amigos. Y yo también tengo la casualidad de que uno de mis compañeros de trabajo, justo el que hace el servicio de su almacén, es de esa iglesia, ¿no? Entonces compartimos casi el evangelio, ellos entienden la forma que tal vez nosotros también lo hacemos, pero siempre hay una pequeña diferencia, ¿no? Pero lo importante es que están en el camino de la creencia, ¿verdad? Como dijo ese hermano, ¿no? Sí, nos estaremos viendo allá en el cielo, ¿no? Así me dijo, y era una persona muy amable, ¿no? Así que esta noche así vamos a tener la gracia de la participación del pastor Rubén Huanca con la palabra. Hermanos, buenas noches, hermanas. ¿Cómo han estado? Bien, vamos a compartir esta noche. Busquemos Antiguo Testamento. Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 2, desde el versículo 12 vamos a leer. ¿Lo tienen? Primera de Samuel, capítulo 2, desde el versículo 12 voy a leer. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura,
Venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y le hacía su madre una túnica pequeña y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, ¿por qué no es buena fama la que yo oigo? Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová: ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mis sacerdotes entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar, y quemase incienso, y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? ¿Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya ancianos en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corté de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus 2 hijos, Ofni y Finés. Ambos morirán en un día, y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí, ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Este versículo 36 hemos leído. Sí, buenas noches, hermanos, hermanas. Y esta mañana también hemos despachado, ¿no? Hemos despedido, hemos acompañado, ¿no?, a la familia de Pastor Andrés. En este momento también está compartiendo en la iglesia de Santa Cruz, ¿no?, culto especial.
y mañana va a viajar con destino a Corea. Sí. Pidió oración, ¿no? Pastor, también nosotros oremos por nuestro siervo, que Dios nos ha permitido en Bolivia, con un buen viaje puedan llegar y también por su retorno, ¿no? Y a veces también yo pienso, ¿no? Porque escucho también vida normal. ¿Por qué tú no haces vida normal? ¿Por qué tanto así los cristianos, los hermanos, los pastores? ¿Por qué tanto así exige, venga a la iglesia, haga ayuno, vaya a tal lugar, vamos al campamento? ¿Por qué tanto así surge en el corazón? Y muchas veces también eso surge en mi corazón, ¿no? Yo solamente quiero participar domingos ya suficiente. Y pensando así profundamente, si yo fuera hermano, así pensaba, si yo fuera hermano, creo que yo no vendría ni miércoles ni martes, creo. Por eso Dios sabía cómo yo iba a caminar. Dios sabe cómo cada uno, su futuro espiritual, su vida de creencia, sabe cómo iba a llevar. Por eso Dios colocó en un lugar exactamente. Sí. Entonces, ¿qué significa eso? Yo sería un hermano peor, tal vez descarriado, tal vez apartado de la iglesia. Por eso, única manera Dios vio y a meter en el seminario, y luego hay que aprenda la vida de creencia. Así yo pienso delante de Dios. ¿Ustedes también piensan? ¿Cómo quieren que Dios les trate? Muy, muy amablemente, con amor, paz. Sí. Entonces significa que ustedes son mucho mejor que yo, porque yo siendo hermano no creo que vendría, pero ustedes vienen. Por eso Dios sabe, ellos pueden ir, por eso ellos en calidad de hermano también. Así hay veces pienso. Y el pastor nos estaba compartiendo en retiro de ministros acerca de José. La vida de creencia también consiste, ¿en qué consiste? En olvidar el pasado. Algunos hermanos o ministros, hermanas, viven siempre recordando el pasado. Por ejemplo, alguna dificultad pasó, alguna situación difícil, entonces eso recuerda, ¿por qué Dios me permitió así? Si yo ya era salvo, si yo era justo hijo de Dios, ¿por qué Dios me permitió? Así recordando vive. ¿Por qué así injusticia hubo en mi caso, en la iglesia? ¿Por qué hay eso? Recordando lo que pasó en el pasado, con eso vive. ¿Qué significa? Ese hermano no puede crecer. No puede crecer. Por eso hoy día vamos a compartir acerca de Samuel. Samuel, ¿cómo vivía? Samuel vivía en un ambiente y a su alrededor no habían buenos hermanos, no habían buenos ejemplos. Entonces Samuel hubiera dicho, si ellos viven así, entonces ¿por qué yo no puedo vivir también mal? ¿Quién me va a decir? Pero no sale así en la vida de Samuel.
Vamos a compartir esa parte. Entonces, en el retiro de ministros, pastor nos compartía, la vida de creencia consiste en olvidar el pasado. Primer hijo de José, ¿cómo se llamaba? Benjamín. Segundo hijo, no es, parece que me suena al revés, ¿no es al revés? Primer hijo, ¿cómo se llama? Este grupo sabe. Primer hijo de José, ¿cómo se llama? ¿Ah? Ya, ahora sí encaja también con lo que he leído. Manasés o Manasés. Manasés. Segundo hijo es Benjamín. Perdón. Efraín. Manasés, Efraín. Benjamín es hermano menor. Ahora sí, hermano menor de José. Entonces, Manasés, cuando nació Manasés, ¿cómo entendió José? Olvidé todo mi pasado. Mi hijo Manasés. Mirando a Manasés, José expresó, confesó, olvido todo mejor. ¿Cómo Dios me bendijo, Manasés? Así olvido todo. Cómo sus hermanos le habían tratado mal, le tenían envidia, un día le pegaron, un día le botaron en una cisterna y le vendieron como un esclavo, así. E inventaron a su padre una mala fiera, bestia del campo, devoró a tu hijo José, mire su ropa, y con la sangre de cordero habían manchado su poncho. Mira tu hijo así, una mala bestia lo comió, papá. Por favor, papá, tienes que consolarte nomás, padre. Pero era mentira, ellos habían vendido a Egipto. Entonces José también, hombre como nosotros, tiene rencor, resentido. ¿Por qué así me tratan? ¿Qué les hice yo? Así vivía en parte. Pero cuando nació Manasés, olvidó todo. Manasés. Tiene que nacer Manasés, nos decía pastor. No vivan con Manasés. Si vive con, si no nace Manasés, entonces siempre va a vivir recordando lo malo, el pasado. Después de olvidar todo, nace ¿quién? Efraín. Y Efraín, cuando nació Efraín, ¿cómo entendió José? ¿Qué significa Efraín? Prosperidad, bendición, consuelo, paz. Prosperidad significa. Por eso yo anhelo, ¿cuándo voy a prosperar? Primero, espiritualmente, ¿cuándo va a prosperar usted, hermano? ¿Cuándo voy a prosperar? Pero olvide el pasado. Tiene que nacer Manasés. Si no nace Manasés, entonces ¿cómo va a prosperar? No puede prosperar. O sea, no hay crecimiento. Se queda ahí con el pasado. Por eso Jesucristo hablaba, uno que pone la mano en el arado, entonces no tiene que mirar atrás, dice, sino poniendo la mano en el arado, sí o sí tiene que mirar adelante. Porque si pone la mano en el arado, entonces mirando atrás, ya ese surco que va a hacer, ¿cómo va a salir? Así va a salir. Sí. Lo mismo es nosotros mirando hacia adelante, no mirando atrás. Amén, hermanos. Olvide todo lo que pasó en tu vida tal vez en tu hogar, o tal vez en tu pueblo, en tu zona, en tu familia. Y luego viniendo a la iglesia, tal vez algo pasó en tu vida, algo injusto sucedió. Olvide, que nazca Manasés.
Amén. Entonces va a venir bendición, prosperidad, que significa Efraín. Y así un día pastor también testificaba, un pastor, ¿no? Un ministro, se acercó, ¿no? A Pastor Xupar, se acercó y tenía su hijo tenía, entonces su hijo sacó una profesión. Si no me equivoco, era como piloto de avión. Entonces, estaba muy orgulloso también este pastor. ¡Wow! Mi hijo, gran profesión. Entonces, un día quiso presentarle al pastor a su hijo, quiso presentarle. Pastor, le presento a mi hijo. Mi hijo ahora gran profesional, piloto. Estoy muy feliz. Así le presentó. Eso es normal así sale, ¿no? O ustedes quieren presentar, pastor, te presento a mi hijo, gran malhechor, así quiere presentar, no. Si no quiere presentar, gran hombre brillante, ejemplo. Entonces este pastor también así presentaba. Entonces pastor solamente dijo, pero dentro no podía entenderle por qué así este pastor está hablando. Luego, felicidades joven, así, felicidades, qué bueno. Luego, después de pasando eso, le llamó al padre, el pastor. ¿Tú estás feliz? Tú siendo ministro así, mucho mejor hubiera sido que tu hijo también camine este camino, ¿sí o no? Así le hablo. Entonces se cambió ya, estaba feliz, pero se cambió ya su apariencia de este pastor. Sí. Entonces tú también pisotea, menosprecia este camino. Por eso no tuvo valor para dirigir también a tu hijo en este camino. Así le exhortó, pastor. Los hijos, Jesucristo decía un día, el hijo hace todo lo que hace su padre, dice. Todo lo que ve el padre, también el hijo hace, dice. Entonces, ¿quién es problema? ¿Padre o hijo? Ahora está hablando a favor de los hijos. El hijo también, si tiene Espíritu Santo, salvación, ¿cómo tiene que pensar? Mi padre siempre me da la razón. Mi padre nunca me exhorta. No, me voy a quedar en la casa, no voy a ir a la iglesia. Bueno, hijo, quédate nomás. ¿Cómo tiene que entender un hijo realmente se da cuenta de que su padre le está guiando mal? ¿Cómo tiene que reaccionar? Papá, usted está mal. Más bien debería decirme que vaya a la iglesia. Pero eso es simplemente, no, papá, me voy a quedar y ya. Bueno, entonces quédate. Hijo sabio es eso. Pero hijo necio, ¿cómo piensa que es ser sabio? Sí, le he convencido a mi papá, le he inventado que tengo tarea, que tengo trabajo, que tengo que viajar. Pero en su corazón sabe que mintió. Pero un hijo sabio se da cuenta. ¿Qué pasa? Hijo, ¿qué pasa? Mentiroso. Tú mentiste a tu padre. Arrepiéntete. Y tras tu padre sigue a la iglesia. Así tiene que autoexhortarse. Pero ese tipo de hijo hay. No hay ese tipo de hijo. No hay. Ya fuera de la Biblia creo que estoy hablando, hermanos. Vamos a leer ya la palabra. Vamos a leer aquí algunos versículos. 2 Samuel capítulo 2, versículo 11.
Y Elcana se volvió a su casa en Ramá. Y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. El niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. ¿De qué niño está hablando? Samuel. ¿Cómo nació Samuel? Él no podía existir, pero él existió, nació por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. Porque Dios ya había privado a Ana, su madre se llama Ana. ¿Cómo lo tenía Ana? Estéril, no podía concebir. Por eso Ana lloraba: Señor, ¿por qué no me permites tener hijo a mí? Mientras su amiga Penina, ella rápidamente podía concebir. Entonces, mirando a ella también, Ana se quebrantaba. ¿Cómo yo soy una mujer solitaria? No puedo concebir. Pero Penina, Dios le bendijo a ella. Pero a mí no me permitió tener hijo. Así ella se quebrantaba, hasta que un día sale aquí una palabra: se acordó Jehová. Eso es importante aquí. Vamos a buscar. Capítulo 1, versículo 19. Capítulo 1, versículo 19. ¿Qué dice? Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer y Jehová se acordó de ella. Jehová se acordó de Ana. Entonces, cuando leo esta parte, yo pienso, entonces Jehová hace horas antes o días antes o semanas antes había como olvidado a Ana. Entonces, Dios, ¿en qué asunto estaba? En otros asuntos. Así es Dios entonces. Es importante, Jehová se acordó de ella. Jehová se acordó. Hoy también nosotros nos preguntamos, ¿Jehová se acordó de ustedes? Amén, ¿no? Por la fe. Amén. Jehová se acordó de mí. Eso es importante, pero si Jehová nos olvida, ahí es problema ya. Mejor que cada día se acuerde Jehová de nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que se acuerde? Oye, acuérdate de mí, aquí estoy a tu lado. No te veo. Por su palabra, hermanos. Usted lee la palabra. Ahorita, por ejemplo, Jehová se acordó de ella. Entonces, ese pensamiento, ese corazón sube al cielo y llega al corazón de Dios. Señor, acuérdate de mí como te acordaste de Ana. Alguien me está hablando. ¿Quién? Era Henry. Henry, ¿cómo es su situación? Ángeles, ¿cómo es su situación? Entonces, Jehová se acordó. Eso es importante, hermanos. Cada día busque a Jehová. Cada día golpee el corazón de Jehová. Ana, por mucho tiempo, por su orgullo, por su corazón, había vivido sin que Jehová se acuerde. Pero en este momento, ella ya con corazón quebrantado oraba delante de Dios. Entonces esa oración subió y se acordó Dios de Ana. Y así ella concibió. Por eso nació Samuel. Y cuando ya él tenía un año o 2 años, ya aquí sale cuando fue destetado, así sale. Es un niño ¿a qué edad? ¿A qué edad normalmente es destetado? Año y medio, depende, ¿no? 1 año, año y medio, o hasta 2 años. 2 años podemos decir aquí. Cuando Samuel tenía
o año y medio, ya su madre ya le destetó y llevó, ¿no? Al templo llevó, para que él viva con sacerdote Elí, con la iglesia. Un niño entregó en manos de Dios. Entonces, Ana y Elcana, su papá, Elcana y Ana, su madre, también tiene amor hacia su hijo. Mucho pensamiento también llegaría. Ay, mi hijo, ¿cómo va a vivir? ¿Quién le va a atender? Ese pensamiento va a llegar, ¿sí o no? Cada mañana, ¿quién le va a cambiar? ¿Quién le va a dar alimento? Desayuno, almuerzo, cena. ¿Quién va a estar pendiente de él? En parte, ay Señor, yo quiero llevármelo nomás a mi hijo. Tan bonito, pequeñito, inocente, no sabe nada. Pero otra voz, tú prometiste a Jehová. Jehová va a cuidar de tu hijo. Entonces así escuchando dos voces, finalmente la voz de Dios, la voluntad de Dios en ella. Mi amor, Elcana, tenemos que dejar. Elcana también consolando a su esposa, no llore, no llore, va a estar bien. Los judíos, ¿cómo crían, dice a sus hijos? Los judíos tienen una mentalidad, una filosofía. Ellos piensan, ellos dicen, preferible es que nuestros hijos de niño, de adolescente, en esa edad, palpen muchas situaciones, dificultades, que toparse con situaciones difíciles cuando sea persona adulta. Mucho mejor es que se tope, que se choque, que experimente cuando es niño. Entonces, cuando sea grande, va a ser feliz. Entonces, aquí también, Ana y Elcana también. Si nosotros miramos ahora pequeñito, no sabe ni defenderse, no sabe ni cambiarse, lo que va a padecer, lo que va a sufrir, si nosotros miramos eso, nunca vamos a ver cómo un día Dios lo va a tener formado. Gran siervo de Dios. Entonces, ¿con qué quiere quedarse? ¿Mirando su situación de niño o tienes que mirar de acá a 10 años? Ya va a ser niño grande, adolescente, joven ya. Entonces su papá y su mamá también orando a Dios, recibiendo el corazón de Dios, teniendo comunión con el sacerdote, así recibe fuerza. Hay veces alguno hermano, ¿cómo piensa? Solamente quiere evitar y no quiere pasar la situación actual, el sufrimiento actual en el evangelio. No, mi hijo no tiene que sufrir. No, mi hija no tiene que padecer. Eso no mire. Tiene que haber eso para luego lo que Dios tiene preparado. Algunos se quedaron, no, yo me lo llevo a mi Samuel, a sus 2 años, yo me lo llevo. Pero otro, no, yo quiero verle un siervo formado. Diferente. Algunos se quedan en la situación, otros miran la solución, la esperanza. Amén. Ahora lo que estamos viendo, no se quede con eso, sino cómo Dios está trabajando. Dios tocando su vida. Dios permitiendo situación. Así creció Samuel. Algunas partes, mire, vamos a leer luego, versículo 18. Capítulo 2, versículo 18. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová
aquí ya no sale, ministraba delante de Dios, ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. ¿Qué quiere decir ministraba a Jehová? Pero delante del sacerdote, o sea, por la guía del sacerdote Elí. Sacerdote Elí le enseñaba, niño Samuel, no es así. Pero aquí en el versículo 18 ya no sale el sacerdote Elí. Ya aprendió cómo llevar la vida de creencia. Entonces él solo directamente ya está desarrollando la vida de creencia delante de Dios. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. ¿Quién le hacía ese efod? Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año, dice. Cada año le traía una vestimenta para que se cambie. Porque en Jerusalén, en ciudad de Sión, cada año se hacía el sacrificio de la Pascua. Entonces, ahí subía. Solamente en esa fiesta de Pascua, mucho pueblo subía para hacer sacrificio. Entonces, Elcana y Ana también. ¿Con qué iba Ana? Con una buena, nueva túnica. Cada año le llevaba. Entonces, un año creo que el niño Samuel estaba con la misma túnica. Niño, ya tiene que lavar esa túnica ya. Lavando, ya todo percudido tal vez. Ya llega, siguiente Pascua, nueva túnica. Siguiente año, nueva túnica. Su madre cada año iba, ¿cómo está yendo mi hijo? ¿Cómo está creciendo? Ahora ya grandecito ya mi niño. Ahora ya 6 añitos ya. Ahora ya 8 añitos ya. 10 años. Ahora ya joven. No se quedó en una etapa al principio, Ana. Sí, doloroso, pero negando a sí mismo, confiando en Dios, así ella avanzó. Joven Samuel ministraba delante de Jehová. Versículo 21. Versículo 21. Y visitó Jehová a Ana. Esta palabra también es muy importante en nuestra vida. Visitó Jehová a Ana. Entonces, Señor, más antes, ¿a quién estabas visitando? A otras personas. Pero ahora visitó a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. ¿Muy hermoso o no? Sí. Esta esperanza, mamás, papás, tengamos. Nuestros hijos también, Dios pueda hacerle crecer. Entonces un día también Dios estaría diciendo, ya el joven, ejemplo voy a hacer, no, ejemplo. El joven Jonatán, mi hijo, ¿no? Crecía delante de Jehová. Qué lindo es escuchar eso, ¿sí o no? Qué lindo es escuchar, por ejemplo, ¿qué hermana tiene su hijo? El joven Aarón, ¿no? El joven Aarón crecía delante de Jehová. Gracias, Señor. Pero contrario, ¿cómo es contrario? Joven X. Totalmente perdido delante de Jehová. Hijo de hermano X, hermana X. Totalmente ahora pasando situaciones. Entonces, ¿cuál es importante? ¿Cuál es mejor? Por eso tiene etapas. Nuestros hijos también.
no solamente a ellos amar humanamente, no solamente complacer todas las cosas. En la iglesia nosotros tenemos todo. Muchos papá, mamá, aunque se anuncia en la iglesia, vamos a convocar, estamos convocando seminario para que entren al seminario, pero esa palabra no llega. Están convocando para el hijo de tal hermano, no para mi hijo, dice. Pero de su boca, ¿qué sale? Este evangelio es tan hermoso, tan bueno, tiene que ser anunciado. Convocatoria sale. No, mi hijo tiene que ser doctor, mi hijo tiene que ser abogado, mi hijo tiene que ser fulano tal. El hijo de tal, sí, él tiene que entrar. Entonces, ¿amas o no amas el evangelio? No, mentira. De labios, bonito me hablan. De labios me honran, bonito. Pero su corazón, mentirosos son, mentirosos. Ana, quebrantando así, entregó a su hijo. Y Dios, mire cómo le permitió. 3 hijos más y 2 jovencitas, feliz con una familia. Y subiendo cada año, mi hermano Samuel, ¿dónde está? Ahí está. Entonces sus hermanos también caminaron, habrán caminado mismo camino. Pero tiene que haber también un poquito de sacrificio. Ese sacrificio en Jehová para la voluntad de Dios sí o sí tiene recompensa. Aquí más fuertemente sale algunas palabras. Vamos a ver. Ya. Ahora, eso es acerca de Samuel. Pero por otra parte, por otro lado, también aquí sale, mire, versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Dios, ¿cómo menciona de los hijos de Elí? Y Dios, ¿cómo menciona del hijo de Ana? Diferente es. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Por eso cada día tiene que pensar papá, mamá, Dios, ¿cómo considerará a mi hijo, no? Y los hijos también tienen que pensar, ¿cómo Dios me nombrará, no? ¿Cómo me estará nombrando? Ay, Señor. No tenían conocimiento de Jehová. Versículo 15. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: pero quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo. De otra manera, yo la tomaré por la fuerza. Así procedían los sacerdotes en aquel tiempo. ¿Quiénes estaban? Los hijos de Elí. Si no tiene conocimiento de Jehová, si no es salvo, no puede llevar la vida de creencia. ¿Quién puede ministrar? ¿Quién puede dirigir? ¿Quién puede guiar? ¿Quién puede exhortar? ¿Quién puede hablar el corazón de Dios? Los que tienen mismo corazón con el siervo de Dios, mismo corazón de la Biblia, mismo corazón con Dios. Pero los que no tienen mismo corazón, por eso siempre hay 2 grupos. En una iglesia igual es. Alguno tiene mucha sensibilidad.
No, la vida de ese hermano no es correcto. El corazón de ese hermano no es correcto. No, está bien él. Ofrenda, viene a la iglesia, llega puntual, limpia la iglesia. No, está bien. Pero el otro, ¿qué ve? El corazón. Aunque hace todas las cosas, pero su corazón no es como un verdadero cristiano. Los hijos de Elí no tienen conocimiento de Jehová. No pueden administrar. Dios les había dado esa oportunidad, pero ellos menospreciaban. No tenían necesidad de aprender, sino solamente ellos eran guiados. ¿Por qué? Por su carne. Su carne, su vientre esté lleno, estoy bien. No le importa la parte espiritual. Mamá, papá está peleando. Pero hijo, con tal que tenga donde dormir, que comer, estoy feliz. En alguna familia, esposa está peleando. Pero esposo, yo tengo algo que comer, algo donde dormir, algo que vestir, yo estoy bien. Así está pasando aquí. Versículo 17. Era pues muy grande, no pequeño, mire, muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. ¿Por qué? Los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. No es pequeño. Hay veces nosotros podemos pensar, es un domingo nada más que no fui a la iglesia. Es un evento, es un campamento nomás que no participé. Es un culto nomás. ¿Por qué tanto así tiene que, tanto así como si fuera de vida y muerte? Aquí, como dice Dios, no era pequeño. Pero tú también quieres comer o no. ¿A ti te gusta cada vez comer carne sacrificada? Yo también quiero comer otro tipo de carne. ¿Eso es grave? ¿Eso es delito? ¿Eso es pecado? Porque ya no querían comer los sacerdotes carne asada, sino ellos carne cruda. Tal vez querían prepararse a su manera, pero Dios les había encargado, ustedes comerán del sacrificio, pero al final. Pero ellos no entendían ya. Totalmente habían menospreciado. Era muy grande, dice. Versículo, vamos a saltar, versículo 22. Versículo 22. Pero Elí era, ¿cómo sale? Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Ya, sacerdote Elí, aunque está exhortando, ¿no?, a sus hijos, ¿por qué viven así? Del pueblo, los hermanos así, les vio en la calle, les ve cómo viven todos ustedes. Los hermanos así están comentando. Hacen pecar. Otros hermanos quieren conectar. Otros jóvenes quieren vivir, quieren llevar vida de creencia. Pero mirando a ustedes, así se vive en la iglesia. No,
no veo ninguna diferencia vivir yendo a la iglesia, escuchando la palabra, vive tomando, bailando, pecando. Una persona que no va a la iglesia también vive tomando, pecando, bailando. ¿Qué diferencia hay? Haces pecar al pueblo. No es bueno eso. Muchos, así al escuchar el Evangelio, que nuestros pecados ya habían sido perdonados una vez para siempre. Eso es la verdad. Pero algunos, ¿cómo entienden? Entonces, si está perdonado todo mi pecado, entonces yo libremente puedo vivir pecando. No, aquí dice no. ¿Cómo así puedes vivir? La gente mirando a ti, ni siquiera luego y ahora quiere venir a la iglesia. Tu mamá, tu papá, tu hermano, tu hijo, mirando tu vida, ni siquiera ahora quiere venir a la iglesia. Así está exhortando Dios. Versículo 25. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir, dice. Ya, en una iglesia, hablando espiritualmente también, hermanos, como un padre, como una madre, ¿quién es? ¿Seguro? Entonces, ¿ustedes escuchan la exhortación de su padre? ¿Escucha exhortación de su madre? En un hogar también, papá, mamá, hijos. Una iglesia también es como una familia. También tiene papá, mamá. Sí, bien dicho, siervo, sí, pastor. ¿Quién es nuestra madre? La pastora, ¿sí o no? La Samoni. Entonces, ¿nosotros quién seríamos? Sí, sus hijos. Entonces, ¿por qué papá, mamá exhorta a los hijos? ¿Porque les aborrece? ¿Por qué oigo malos procederes de ustedes? Muchas veces así nos exhorta. Fuera de aquí. Deje esa área. No toques. ¿Por qué? Padre espiritual, madre espiritual. Aquí los hijos de Elí ya en sus corazones ellos ya ignoraron, mataron a su papá. No, porque ¿cómo sale? Ya era viejo, dice. Entonces ya anciano también, no, ya no puede al mismo ritmo caminar con los jóvenes. Apenas dice, no hagan eso, hasta ahí nomás. No es bueno, hasta ahí nomás. Pero un padre joven hasta le corretea, le encuentra, le castiga. Tiene también fuerza, pero cuando ya es anciano, ya el hijo ya no, ya se revela totalmente ya. Cuando el hombre pecare entre hermanos en una iglesia, si hay una situación, hay solución, dice. Pero el pecado contra Jehová, la maldad contra Jehová, ¿quién va a solucionar eso? Ya no. Dios mismo soluciona. Así pasaba aquí. Ya, versículo 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel.
Ahora Dios está enojado, ¿sí o no? Está exhortando al sacerdote Elí. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios? ¿Hollado qué es hollar? ¿Por qué habéis pisoteado? ¿Por qué habéis hollado? ¿Por qué habéis menospreciado mi palabra? ¿Por qué habéis pisoteado el evangelio? Y has honrado a tus hijos más que a mí. Más temor tiene a su hijo, a su hija, que temor a Dios. Más exalta, más privilegio al hijo, a la hija, que honrar a Dios. Dios, ¿qué importa? Primero, mi hijo. Dios, ¿qué importa? No interesa. Primero, mi hija. ¿Por qué habéis hollado? Honrando, engordando, sirviendo, dando todas las cosas, satisfaciendo todos sus deseos, primeramente a sus hijos, más que a mí. Así está hablando. Hermano, no se sienta mal. No estoy hablando en contra de uno. Contra mí está hablando. ¿Quién le habrá hablado así? No, la palabra está exhortando a mí también. Alguien está allá. Ya quiero escaparme, ya no aguanto esta exhortación. La palabra nos exhorta hacia nosotros. Amén, hermanos. No honre más a tu hijo, quien primero honra a Dios. Y Dios le va a honrar a ti, a tu hijo. Si yo honro, es un momento. Pero Dios sí perfectamente va a honrar. Por eso nosotros tenemos que enseñar, hijo, honra a Dios. Hijo, tenga temor de Dios. No como Elí. Escuché malos procederes, hasta ahí nomás. ¿Qué tenía que hacer Elí? Deje el sacerdocio. Entonces los hijos, papá, pero ¿quién va a sacrificar? No importa que nadie haga los sacrificios, no importa. ¿Cómo usted está viviendo? Mejor fuera de aquí, vaya a vivir lejos del templo de Dios. No quiero escuchar más sus malos procederes. Así tenía que reaccionar. Sí, pero Elí, no hagan mal, estoy escuchando malas cosas, hasta ahí nomás. Sí, hijo, está bien. Así, hay veces nosotros más honramos, o sea, nos hacemos ganar con el deseo, con el engaño que hay también en el corazón de alguien que no quiere venir a la iglesia. No siempre, hijo. Hay veces también hermano, hay veces también esposa, hay veces también esposo. En este tiempo estamos haciendo seminario bíblico. Entonces, este corazón está fluyendo. No, así nomás hagamos. No hagamos seminario bíblico como dice la iglesia. Por eso, constantemente, cada día, nosotros tenemos que pelear contra nosotros mismos. Aquí, versículo 30, ¿qué dice? Leamos, 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Eso era la voluntad de Dios. Dios ese plan tenía con cada uno de nosotros, tiene, hermanos. Amén. Que perpetuamente, no solamente un tiempo. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco, dice. Eso es la felicidad. ¿Cómo usted también puede estar seguro, feliz, puede caminar lleno de esperanza, venir a la iglesia con todo su corazón? Honra a Dios.
valore su palabra, crea su palabra de Dios. Amén, hermanos. Si no, Dios dice, si me desprecia, entonces tú también te tendrás, en poco te tendré. Un poco, bueno, está bien, está bien. ¿No quiere participar? No, bueno, está bien, está bien. Usted solamente venga domingo nomás, está bien. Entonces uno entiende, pastor me dijo eso, por eso yo domingo nomás vengo. No, no entiendes el mundo del corazón. Aquí dice, me menosprecia, me desprecia, entonces serás tenido en poco. O sea, no te considera la iglesia. No te considera ni para ser guía. No te considera ni para ser tesorero. Ahí nomás tú, ahí nomás. Porque tú más quieres honrar otras cosas. Honra nomás, vive nomás así. Dios mismo así nos excluye. Y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. ¿Por qué la iglesia así me quitó esa área? Ni siquiera piensa. Ni siquiera tiene vergüenza, ni remordimiento, ni arrepentimiento. Dios lo tiene en poco. ¿Por qué? Tú no, tú desprecias. No, eso la iglesia es así. Así hace a un lado la iglesia. No, Dios hace a un lado. Hermanos, hay que reaccionar, reflexionar. ¿Ya? ¿Quieren ser vistos como hermanos tenidos en poco o hermanas considerados por Dios? Considerados. Hermano, venga. Amén. Hermana, venga, usted trabaja aquí. Amén. Pero a una hermana nunca se le llama. Bueno, hermana, venga. No puedo. Bueno, sí, sigue nomás viviendo así. Hay que conocer el corazón de Dios. Bueno, hasta aquí esta noche vamos a compartir. ¿Ya? Esta noche hasta aquí. Antes de orar, yo voy a leer anuncio.